Prepárense para una historia que los atrapará desde el primer instante. ¿Alguna vez han imaginado que el pasado puede regresar de la manera más inesperada y con la cara de un niño? Asegúrense de suscribirse al canal y darle me gusta a este video si quieren más historias como esta. Hace 7 años, el poderoso multimillonario Lucas Matthews abandonó a la mujer que amaba por ser demasiado simple. Años después, muriendo y solo, ella es la única que cruza la puerta, de la mano de sus hijas. Lucas Matthews siempre había sido impulsado por una cosa: el hambre de triunfar. Desde el momento en que pisó el campus de Stanford, no estaba allí para hacer amigos o disfrutar de la experiencia universitaria. Estaba allí para construir un futuro. Pasaba sus noches programando, presentando sus ideas a inversores en cafeterías y enseñándose a sí mismo a ser el hombre que nadie podría ignorar. En ese camino, se encontró a Emily Carter. Ella nunca fue parte de su plan, no en el sentido tradicional. No tenía grandes ambiciones de dominar el mundo de la tecnología. Estudiaba educación infantil y soñaba con enseñar en primer grado en un pueblo pequeño. Pero había en ella una amabilidad que desarmaba a Lucas. Mientras otros perseguían títulos y eventos de networking, Emily le ofrecía una clase de paz que no sabía que necesitaba. Ella creyó en sus ideas antes de que valieran un céntimo. Lo escuchaba cuando nadie más lo hacía. Le daba de comer cuando olvidaba hacerlo y se sentaba con él en silencio cuando fracasaba en su primera ronda de financiación. Por un tiempo, sus vidas encajaron como piezas de un rompecabezas, imperfectas, pero de alguna manera correctas. Compartían un apartamento tipo estudio pequeño, con luces parpadeantes y paredes delgadas. Sus muebles eran de segunda mano, y sus comidas a menudo eran solo fideos instantáneos o sándwiches de queso, pero eran felices. Emily amaba la forma en que los ojos de Lucas se iluminaban cuando hablaba de su visión. Lucas, a su vez, estaba fascinado por la forma en que Emily podía calmar cualquier tormenta, ya fuera un niño aterrorizado al que daba clases particulares o un colapso que él no quería admitir que estaba sufriendo. Pero a medida que su proyecto crecía y se volvía prometedor, Lucas comenzó a cambiar. Las reuniones se hacían más largas, los correos electrónicos se volvían más urgentes, y de repente, el mundo tranquilo y reflexivo de Emily le parecía demasiado lento. Ella todavía le dejaba notas en la bolsa de su portátil y le llevaba la cena cuando trabajaba hasta tarde, pero él ya no levantaba la vista cuando ella entraba en la habitación. Dejó de compartir sus miedos con ella. Ella comenzó a sentirse como un ruido de fondo en una vida que se movía demasiado rápido para que ella la siguiera. Una noche, después de que Lucas consiguiera una inversión masiva, salieron a celebrar. Emily llevaba un sencillo vestido azul que él una vez dijo que hacía que sus ojos se vieran como el cielo justo antes de una tormenta. Pero esa noche, él apenas la miró. Hablaba de expansión, futuras adquisiciones, cobertura de prensa. Ella intentó sonreír, igualar su energía, pero algo dentro de ella se hundió. De camino a casa, finalmente lo dijo: «Ya no me ves». Él no lo negó. Solo la miró como si se hubiera convertido en una extraña. Una semana después, él se fue. No hubo una despedida dramática, ni promesas de algún día. Solo una ruptura tranquila y limpia. Ella llegó a casa a un apartamento vacío, sus llaves sobre la mesa y el eco de su propia respiración. Lloró durante días, no solo porque él se fue, sino porque nunca esperó que se fuera sin luchar. El silencio fue más fuerte que cualquier adiós.
Luego vino la náusea, el mareo. Ella pensó que era desamor hasta que la prueba dio positivo. No un latido. 2. Estaba embarazada de gemelas, y el padre, el hombre que una vez dijo que ella era la calma de su tormenta, se había ido, inalcanzable, construyendo un mundo en el que ella ya no existía. Ella no lo persiguió, no por orgullo, sino porque sabía que él había tomado su decisión. Y ahora, ella tenía que tomar la suya. Emily se quedó sola en su pequeña cocina. El leve zumbido del refrigerador era el único sonido que llenaba el aire mientras leía el resultado de la prueba una y otra vez, como si las palabras pudieran cambiar. Embarazada. Gemelas. La realidad la golpeó en olas silenciosas y pesadas, no con pánico o lágrimas, sino con una profunda quietud que se sentía casi hueca. Se hundió lentamente en una silla, colocó sus manos sobre su vientre plano y cerró los ojos. Lucas se había ido, no solo físicamente, sino que era completamente inalcanzable, consumido por un mundo que ya no reconocía. No había tenido noticias de él desde el día en que se fue, y algo le dijo que nunca las tendría. El niño, o ahora, los niños, que crecían dentro de ella, nunca conocerían al hombre que una vez amó, el hombre que solía tomar su mano a medianoche y susurrarle sobre cambiar el mundo. Podría haber intentado contactarlo, por supuesto. Un mensaje, una llamada telefónica, y podría haber roto el silencio. Pero no lo hizo. No por enojo, ni siquiera por amargura, sino por la tranquila certeza de que lo que tenían ya no existía. Él se había alejado de su vida sin una mirada atrás, y ella no tenía intención de rogarle que regresara a una vida que ya había considerado demasiado pequeña para sus sueños. Así que siguió adelante, lenta y sola. Comenzó a ahorrar cada centavo, recortando todo, cancelando sus suscripciones de streaming, comiendo solo los alimentos más baratos y vendiendo cualquier cosa que no fuera esencial. Hizo horas extras en la guardería donde trabajaba y tomaba trabajos de niñera por la noche. Le dolían los pies constantemente. La espalda le empezó a doler antes de que comenzara el segundo trimestre, y la soledad, especialmente por la noche, era un peso que no podía quitarse. Pero cada vez que sentía a uno de los bebés moverse dentro de ella, un aleteo como la esperanza rozando sus costillas, encontraba la fuerza para seguir adelante. El embarazo fue difícil, complicaciones, hinchazón, agotamiento tan profundo que a veces olvidaba lo que se sentía al estar descansada. Pero nunca se permitió desmoronarse. Les hablaba todas las noches, les contaba historias, les prometía que nunca sentirían que no eran suficientes. No sabía cómo lo haría. 2 cunas, 2 juegos de ropa, el doble de pañales, pero sabía que lo haría. Cuando llegó el momento, se puso de parto sola, tomando un taxi al hospital en medio de la noche, agarrando su abrigo en silencio mientras las olas de dolor hacían que su respiración se entrecortara. Nadie estaba allí para tomar su mano. Nadie esperaba en el pasillo con flores. Pero cuando la enfermera le puso a sus hijas en los brazos, ambas envueltas en idénticas mantas azules de hospital, su cabello castaño oscuro ya suave y espeso, y sus ojos, brillantes y sorprendentemente azules, se abrieron para encontrarse con los suyos, el mundo se volvió tranquilo y completo de nuevo. Las llamó Ava y Grace. Los primeros meses fueron un borrón de tomas, noches de insomnio y una constante sensación de abrumación. Se paraba en el pequeño cuarto de los niños a las 3 a.m., con un bebé en su hombro, el otro llorando en la cuna, y susurraba: «Los tengo, no me voy a ir a ninguna parte».
Aprendió a vivir con 2 horas de sueño. Se enseñó a cocinar con una mano y a alimentar a 2 bebés a la vez. Aceptó ayuda solo cuando era absolutamente necesario, sin querer ser una carga para nadie. Su vida ya no era suya, pero no lo lamentó. Cada vez que una de las niñas sonreía o le enroscaba sus dedos, recordaba por qué eligió quedarse en silencio. ¿Por qué no llamó a Lucas? ¿Por qué nunca miró hacia atrás? Crecieron rápidamente, una al lado de la otra, imágenes espejo del hombre que se había marchado. A veces, cuando las miraba por mucho tiempo, le dolía. Pero incluso ese dolor se convirtió en algo que aceptó, no como una herida, sino como una cicatriz con la que aprendió a vivir. Lucas pudo haberla abandonado, pero ella había encontrado algo mucho más profundo que la versión de amor que él había ofrecido. Había encontrado un propósito. Había encontrado un poder feroz y tranquilo al construir una vida con los pedazos que él dejó atrás. Y aunque el mundo no veía su fuerza, y ninguna revista elogiaba su determinación, Emily sabía algo que Lucas podría no entender nunca. El verdadero éxito no se mide en acciones o riqueza. Estaba en las canciones de cuna de la noche, en los pequeños calcetines y en la forma en que 2 niñas la buscaban con absoluta confianza. Lucas Matthews estaba en su ático, mirando el horizonte de la ciudad que brillaba bajo la neblina de la madrugada. Las paredes de vidrio a su alrededor reflejaban a un hombre que debería haberse sentido invencible. Tenía todo por lo que había trabajado: una empresa de tecnología de $1,000 millones, reconocimiento global, un equipo de asesores que seguían cada una de sus palabras y una puerta giratoria de mujeres pulidas que admiraban su poder más que su alma. Pero esa mañana, el silencio en su casa era ensordecedor. Los muebles de cuero, las placas de premios, la elegante cocina intacta por otra cosa que no fueran comidas preparadas. Todo se sentía como una exposición de museo de la vida de otra persona. Se sirvió un café negro, sin azúcar, sin crema, y se sentó en el borde del sofá en el que nunca se relajaba. No había habido paz en su vida durante años, solo impulso. Su calendario estaba lleno. Su teléfono nunca dejaba de sonar, y sus asistentes se aseguraban de que nunca tuviera que enfrentar la incomodidad por más de 5 minutos. Pero en algún momento, el fuego que alguna vez ardió con ambición se había convertido en algo más frío, algo vacío. Sus victorias se sentían apagadas. Sus celebraciones eran estratégicas. No podía recordar la última vez que se había reído. No una risa teatral en una cena de negocios, sino una risa real y sin filtros. Se desplazó por sus contactos, deteniéndose en nombres que no había llamado en años. No sabía a quién podría llamar si se enfermaba, si algo salía mal. Sus padres habían fallecido con 1 año de diferencia, ambos orgullosos de él, pero desconcertados por el mundo que había elegido. No tenía hermanos. Sus amigos de la infancia se habían desvanecido a medida que su éxito crecía, no por envidia, sino por incompatibilidad. Se había vuelto inalcanzable, irrelevante. Una noche, en una gala benéfica llena de personas que sonreían demasiado y hacían las mismas preguntas de diferentes maneras, Lucas se excusó temprano. Se metió en la parte trasera de su coche con chofer y le dijo al conductor que solo condujera. Sin destino. Solo lejos. Durante 1 hora, condujo por vecindarios que no reconocía, observando a las familias a través de ventanas luminosas, niños persiguiéndose en pijamas, parejas paseando perros. Vio a una mujer empujando un cochecito y sintió que algo tiraba de él, un destello de algo que no podía nombrar.
No era anhelo. Era memoria. Soñó con Emily esa noche. Ella se reía con ese vestido azul, el que usó en su última noche juntos, sentada descalza en el sofá de su antiguo apartamento, comiendo cereal a medianoche. Ella no decía nada en el sueño. Simplemente estaba allí. Y cuando se despertó, su pecho se sentía pesado con algo más sofocante que el arrepentimiento. Fue la comprensión de que se había alejado de la única parte de su vida que se sintió real. Esa misma semana, notó el dolor. Comenzó en su espalda, sordo pero persistente. Luego vino la pérdida de peso. Lo descartó. Estaba cansado, con exceso de trabajo, estrés. Pero su médico no estuvo de acuerdo. Los análisis de sangre llevaron a escáneres. Los escáneres llevaron a biopsias. Y luego vino el diagnóstico, que le cayó en el regazo como un martillo envuelto en seda. Cáncer. Raro. Agresivo. De repente, el imperio que había construido parecía sin sentido. Las reuniones, las fusiones, la reputación no le tomarían la mano durante la quimioterapia. No lo consolarían a las 3 de la mañana en una fría cama de hospital. No le dijo casi a nadie. Solo su director de operaciones y su abogado lo sabían, e incluso a ellos se les instruyó que lo mantuvieran en secreto. No quería lástima, no quería titulares, pero, sobre todo, no quería admitir lo solo que estaba realmente. A medida que comenzaron los tratamientos, los efectos secundarios llegaron como ladrones, silenciosos y crueles. La primera vez que vomitó sangre, se dio cuenta de que nadie vendría. Ni un amigo, ni una pareja, ni siquiera una enfermera que se preocupara más allá del protocolo. Se tumbó en una cama de hospital una noche, mirando al techo, la habitación zumbando con máquinas, y pensó en Emily. Se preguntó dónde estaba, qué estaba haciendo, si alguna vez había vuelto a pensar en él. No sabía que ella había pensado en él todos los días, no con amor, sino con el dolor de las historias inconclusas. No tenía idea de que 2 niñas pequeñas, ambas con sus ojos y su barbilla obstinada, existían a solo unas pocas millas de distancia, susurrándole sus esperanzas a una madre que nunca había pronunciado su nombre con odio. Lucas cerró los ojos, el dolor en sus huesos, subiendo como una marea, y susurró un nombre en la oscuridad. No el nombre de una empresa, ni una marca, ni un producto. Solo su nombre. Emily. No sabía qué esperaba. Ciertamente no perdón. Pero también sabía, por primera vez, que si tenía una última oportunidad de arreglar algo antes de dejar este mundo, comenzaría y terminaría con ella. Emily nunca había dejado de preguntarse si Lucas pensaba en ellos, en ella, en las hijas que nunca conoció, en la versión de la vida que podrían haber tenido si él no hubiera elegido la ambición sobre todo lo demás. Pero nunca esperó volver a saber de él, y ciertamente no de la forma en que lo hizo. Llegó en forma de un sobre liso, sin dirección de remitente, deslizado silenciosamente en su buzón un miércoles por la tarde. Casi no lo abrió, pensando que era otro correo basura. Pero cuando finalmente desdobló la única hoja de papel, se le cortó la respiración. La letra era inconfundiblemente la suya, limpia, precisa, el mismo estilo que usaba para garabatear notas en servilletas, cuando le llegaba la inspiración con un café a medianoche. Solo había unas pocas líneas, sin disculpas, sin explicaciones. Solo un mensaje que decía que estaba enfermo y no sabía a quién más acudir. No pidió nada, no suplicó. Solo dijo que estaba solo. Y luego, debajo de la firma,
una dirección, un hospital. Se sentó con la carta en su regazo durante horas, después de que las niñas se hubieran ido a dormir. Sus pensamientos eran un enredo de recuerdos e instintos. Una parte de ella quería tirarla. Él se había ido sin pensarlo 2 veces. La había abandonado en el momento más vulnerable de su vida. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Esperaba que ella apareciera y le tomara la mano? Pero había otra parte de ella, una que nunca se había endurecido por completo. Una formada por los años de criar a 2 niñas pequeñas que llevaban su cara y su energía y su terquedad. Esa parte de ella sabía que tenía que ir. No por él, sino por ella misma, para cerrar, para tener claridad, para algo que aún no podía nombrar, pero que sabía que la esperaba al final de ese pasillo del hospital. A la mañana siguiente, se despertó antes del amanecer. Empacó una pequeña bolsa con bocadillos y libros de imágenes. Vistió a Ava y Grace con suéteres y jeans a juego, y les dijo que iban a visitar a alguien muy importante. Las niñas estaban curiosas, haciendo preguntas en su habitual charla rápida, pero ella les dio solo lo que creía que podían entender. Era alguien que solía conocer, alguien que podría necesitar un poco de amabilidad. No insistieron más. Nunca tuvieron un abuelo o una figura paterna, por lo que la idea de conocer a alguien nuevo no tenía el mismo peso emocional. Para ellas, solo era un día fuera con su mamá, y eso era suficiente. Cuando llegaron al hospital, las manos de Emily temblaban. No había visto a Lucas en más de 5 años. No sabía cómo se veía ahora, cómo sonaba su voz o qué dirían sus ojos cuando se posaran en ella de nuevo. Pero cuando la enfermera abrió la puerta de su habitación y ella entró, todo se detuvo. Él estaba allí, sentado contra una pila de almohadas, una manta sobre sus piernas, pálido pero alerta. La nitidez de su rostro se había suavizado. Sus rasgos se habían ahuecado ligeramente por la enfermedad, pero sus ojos eran los mismos, profundos, inquisitivos, todavía llenos de algo no dicho. Él no habló al principio, solo la miró a ella, luego a las niñas, y en ese momento no necesitaba preguntar. Él lo sabía. El parecido era innegable. 2 caritas que reflejaban la suya, hasta la forma de sus narices y la inclinación de sus barbillas. Ava se aferró a la pierna de Emily, tímida, pero observadora. Grace caminó directamente a la cama, sin miedo como siempre, y dijo, ¿Eres el hombre de la carta de mamá? Lucas parpadeó con fuerza. Luego asintió, sin confiar en su voz. Emily se quedó allí, con los brazos cruzados, sin saber qué esperaba sentir. Rabia, dolor, tal vez incluso lástima, pero lo que vino en su lugar fue algo más tranquilo. Tristeza. No por ella, sino por él. Era tan evidente que estaba solo, rodeado de máquinas y gráficos, en una habitación que olía a antiséptico y pérdida. Podría haberse dado la vuelta. Podría haberse marchado. Pero en su lugar, acercó una silla a la cama y se sentó, con sus niñas subiendo a su regazo. Lucas se aclaró la garganta, finalmente logrando susurrar. «¿Viniste?» Ella no respondió de inmediato. Solo lo miró durante mucho tiempo. Su voz firme cuando finalmente dijo, «No vinimos por venganza, vinimos por el perdón». En esa habitación de hospital estéril, donde nada había cambiado excepto todo, algo comenzó a abrirse entre ellos. No como una herida que se reabre, sino como una puerta que había estado cerrada por mucho tiempo. Y detrás de esa puerta no había ira o culpa, había dolor. Sí,
pero también la posibilidad de sanación. Lucas observó a las niñas mientras le hablaban de la escuela y de los colores favoritos, y de cómo Grace siempre intentaba comer más helado que Ava. Se rió una vez, inesperadamente, y eso lo sobresaltó incluso a él. Emily sonrió, solo débilmente, y por primera vez en años, se sintió real. Se quedaron durante 1 hora, luego otra. Lucas se durmió casi al final, exhausto, pero sonriendo, mientras Emily le arropaba con la manta y recogía a las niñas. Se detuvo en la puerta. No dijo adiós. Dijo, «Volveremos mañana». Y lo decía en serio. No porque él lo mereciera, sino porque la compasión no se trata de quién se la gana. Se trata de quién la necesita más. Emily no sabía qué esperar después de esa primera visita, pero algo cambió en ella después de salir del hospital. Había llegado allí cargando años de silencio, dolor y preguntas, pero se fue con algo inesperado, una extraña ligereza, no del todo paz, pero algo cercano. No era perdón, todavía no, y ciertamente no olvido, pero fue una liberación del peso que había cargado sola desde el día en que Lucas se marchó. Leckett se encontró conduciendo de regreso al día siguiente con menos dudas, las niñas charlando en el asiento trasero, llenas de historias que habían guardado solo para él. Grace insistió en llevarle uno de sus dibujos, y Ava llevaba un libro que quería leer en voz alta. Emily no les había dicho mucho, pero de alguna manera las niñas parecían entender que este hombre importaba de una manera que no podían nombrar. Cuando llegaron a su habitación de hospital, Lucas estaba sentado de nuevo, luciendo un poco más fuerte que el día anterior. La expresión en su rostro cuando las niñas entraron era algo que Emily no había visto en él en años, una emoción pura y sin filtros. No intentó enmascararla con encanto o confianza. Las miró como si estuviera memorizando sus rostros, con miedo de que pudieran desaparecer si parpadeaba demasiado tiempo. Grace corrió hacia él sin dudar, sosteniendo su dibujo, un cuadro desordenado pero colorido de 3 monigotes con cabello castaño a juego y ojos azules. «Este eres tú, y mamá, y yo, y Ava», anunció con orgullo. Lucas tomó el papel como si fuera un artefacto invaluable. No habló, solo asintió, tragando saliva mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. Ava fue más cautelosa. Se subió a una silla cerca de la cama y abrió su libro, mirándolo con curiosidad silenciosa. «¿Quieres escuchar una historia?», preguntó. Lucas asintió de nuevo, su voz aún débil. «Muchísimo». Y así comenzó a leer, su pequeña voz llenando la habitación estéril de calidez. Emily se sentó en silencio en la esquina, observando. Todavía no sabía cómo se sentía. Había regresado por compasión, no por esperanza, y ciertamente no por la oportunidad de reconstruir nada. Pero al ver a Lucas con las niñas, al ver con qué delicadeza respondía, con qué intensidad las escuchaba, no podía negar que algo doloroso y hermoso se estaba desvelando entre todos ellos. Durante las siguientes semanas, las visitas se convirtieron en un ritmo. Venían todas las tardes después de la escuela. Emily empacaba bocadillos, libros para colorear y rompecabezas. Lucas se sentaba con las niñas todo el tiempo que podía. Luego las escuchaba hablar mientras descansaba. Las niñas rápidamente formaron su propia relación con él, sin la carga del pasado. No les importaban los errores o la historia. Simplemente sabían que él sonreía cuando entraban en la habitación y siempre pedía escuchar más sobre su día. Emily se mantuvo a la defensiva, sin dejar que sus emociones
se mostraran demasiado. No quería que él malinterpretara su presencia como una reconciliación. Estaba allí por las niñas, y si era honesta, por la parte de ella misma que todavía recordaba al hombre que una vez fue antes de que la ambición lo volviera frío. Pero Lucas estaba cambiando. La enfermedad había despojado las capas de ego y control que una vez usó como armadura. En su lugar había alguien crudo y honesto, alguien que ya no fingía. Comenzó a hablar con Emily, lenta y cuidadosamente. Le hizo preguntas que nunca se había molestado en hacer. ¿Cómo se las había arreglado después de que él se fue? ¿Cómo había sido el embarazo? ¿Cómo eran las niñas de bebés? Emily respondía cuando podía, pero algunas cosas aún las guardaba cerca. No era fácil para ella revivir esos recuerdos, y algunas noches se quedaba despierta preguntándose por qué lo dejaba volver a sus vidas, incluso de esta manera limitada. Una tarde, mientras las niñas dibujaban en el suelo, Lucas se volvió hacia Emily y le dijo en voz baja: «No me fui porque no te amara. Me fui porque tenía miedo de no saber cómo ser suficiente para ti y seguir siendo quien creía que tenía que ser». Ella no lo miró de inmediato. Observó a las niñas colorear, sus pequeños cuerpos acurrucados sobre el papel, perdidos en su propio mundo. «No se suponía que fueras perfecto», dijo finalmente. «Solo se suponía que te quedaras». Él asintió lentamente. «Lo sé ahora». No fue una disculpa. No realmente. Pero fue la primera vez que admitió el miedo. La primera vez que se despojó de la arrogancia que una vez lo definió. Emily no respondió. No necesitaba hacerlo. Ambos sabían que la conversación ya no se trataba del pasado. Se trataba de lo poco que les quedaba de futuro. A medida que pasaban los días, el pronóstico seguía siendo incierto. Lucas tenía días buenos y días malos, momentos de energía y largos períodos de fatiga. Las niñas comenzaron a llamarlo papá, sin que nadie se lo dijera. Sucedió de forma natural, como si siempre lo hubieran sabido. Emily nunca las corrigió. Lucas nunca le pidió que lo hiciera. Y aunque todavía guardaba partes de sí misma, todavía protegía las partes más frágiles de su corazón. Comenzó a preguntarse, en silencio, en secreto, si algunas cosas rotas aún podían florecer de nuevo, incluso a la sombra de lo que una vez pareció el final. Lucas había comenzado a entender cuánto de la vida se había perdido mientras perseguía una versión de éxito que ya no parecía importar. Los pasillos estériles del hospital se habían convertido en algo más durante las últimas semanas, un santuario, no porque fueran reconfortantes, sino porque lo habían obligado a enfrentarse a todo lo que había pasado años evitando. La presencia diaria de Emily y las niñas se convirtió en la única parte de su día que le daba un propósito. En un mundo que una vez lo adoró por su poder e influencia, eran dos niñas pequeñas y una mujer a la que una vez había abandonado, quienes lo devolvieron a la vida a pedazos. Las enfermeras comenzaron a notar el cambio. Lucas había sido un paciente difícil antes, frío y distante, negándose a recibir ayuda a menos que fuera absolutamente necesario. Ahora, sonreía más a menudo. Hacía preguntas, incluso se reía, en voz baja, cuando las niñas inventaban canciones sobre los monitores que sonaban o llamaban al carrito de 4 polos, espagueti de robot. Emily se sentaba junto a la ventana con su café, observando cómo las niñas se acurrucaban junto a su padre, ajenas a las máquinas, al cansancio detrás de sus ojos o al peso que llevaba en silencio. Ella había comenzado a notar cómo las miraba cuando pensaba que ella no estaba mirando.
como si cada segundo fuera algo que necesitaba memorizar. Una noche, cuando la habitación estaba en silencio y las niñas se habían quedado dormidas en el pequeño sofá junto a la pared, Lucas le preguntó a Emily si recordaba su primer apartamento, el que tenía el grifo que goteaba y el estante de libros torcido que había prometido arreglar, pero nunca lo hizo. Ella sonrió débilmente, no por el recuerdo del lugar en sí, sino por la calidez que conllevaba, la sensación de que eran dos personas tratando de construir algo real, incluso si la base no había sido lo suficientemente fuerte en ese momento. Él le dijo que todavía recordaba la forma en que ella solía cantar mientras cocinaba, a veces desafinada, siempre fuerte. Dijo que extrañó el sonido de su voz más que cualquier otra cosa después de que se fue. Emily no respondió de inmediato. La habitación tenía el tipo de silencio en el que solo las personas con una historia compartida pueden sentarse sin incomodidad. Finalmente, habló, no por amargura, sino por honestidad. Le contó lo sola que se había sentido en la sala de partos, lo aterrador que fue traer dos vidas al mundo sin la persona que las había ayudado a crearlas. Le contó cómo Ava había nacido llorando, pero Grace había llegado en silencio. Y por un momento, los médicos pensaron que algo andaba mal. Pero luego Grace había abierto sus ojos, esos mismos ojos castaños intensos que miraban directamente a través de las personas como si fueran ventanas. Y Emily supo que estaría bien. Lucas escuchó sin interrupción. Por primera vez en su vida, no intentaba arreglar nada. Solo estaba presente, absorbiendo la historia que no había sido lo suficientemente valiente como para vivir. Cuando Emily terminó, lo miró y dijo, «Te perdiste mucho, Lucas». Él asintió, con la voz quebrada. «Lo sé, y nunca podré devolverles esos años a ustedes o a ellas. Pero si me dejas, quiero hacer algo con lo que queda». Sus palabras no eran promesas, no eran grandes gestos, pero estaban basadas en algo que ella no había visto en él antes: humildad. Esa noche, antes de irse con las niñas, Emily le arropó con la manta y se detuvo. Se inclinó y besó su frente suavemente, algo que no había hecho en casi 6 años. Él cerró los ojos, aferrándose a la calidez de ese simple gesto, más de lo que se aferró a cualquier negocio o premio que hubiera recibido. De vuelta en casa, las niñas comenzaron a dibujar la habitación del hospital, siempre incluyendo una versión de su padre en la cama y a ellas sentadas a su lado. Emily guardó cada uno, pegándolos en el refrigerador, observando la forma en que lo coloreaban con sonrisas suaves y ojos abiertos. No había amargura en su arte, solo amor, el tipo que no hacía preguntas ni contaba los años perdidos. Lucas comenzó a escribir cartas en su diario, una para cada niña, una para Emily. No le dijo a nadie. No era por la necesidad de cerrar un ciclo, sino una forma de aferrarse a todo lo que recién comenzaba a entender. En esas páginas, derramó lo que nunca tuvo las palabras para decir en voz alta. Escribió sobre cómo siempre había pensado que la fuerza significaba no necesitar a nadie, y lo equivocada que había sido esa creencia. Escribió sobre el momento en que vio a Ava leerle por primera vez, cómo su voz llenó la habitación de calma, y la forma en que la mano de Grace se sintió cuando la deslizó en la suya sin dudarlo. Y le escribió a Emily sobre el coraje silencioso que debió haberle tomado volver a aparecer, no por él, sino por sus hijas, y tal vez, solo un poco, por ella misma. La enfermedad aún se movía a través de él, impredecible y cruel, pero ya no se enfrentaba a cada día con pavor.
Había algo que esperar ahora. Incluso si su futuro era incierto, el presente finalmente se sentía digno de ser apreciado. Lucas comenzó a medir el tiempo de manera diferente. Ya no se registraba por reuniones, vuelos o informes trimestrales. Ahora se medía por el sonido de la risa de su hija resonando en la habitación estéril del hospital. Por cuánto tiempo podía permanecer despierto mientras Ava le leía, o por cuántos rompecabezas podía terminar con Grace antes de que el cansancio se apoderara de él. Cada momento se convirtió en su propio mundo, y lo sostenía con cuidado, como cristal, frágil, precioso, fugaz. Una vez había vivido al borde de un calendario tan apretado que apenas tenía tiempo para respirar, pero ahora el tiempo se estiraba de manera diferente. A veces, una hora se sentía como toda una vida. A veces, un día entero pasaba en un abrir y cerrar de ojos, especialmente cuando las niñas estaban allí. Emily notó los cambios en él más que nadie. Al principio, lo observó con escepticismo, sin saber si lo que estaba viendo era real o solo una actuación. Pero a Lucas ya no parecía importarle las apariencias. Hablaba abiertamente, incluso sobre sus arrepentimientos, y nunca intentó justificar sus elecciones. En cambio, hacía preguntas que solía evitar. Quería saberlo todo. Las canciones favoritas de las niñas, lo que las hacía llorar, quiénes eran sus mejores amigas en la escuela, qué alimentos se negaban a comer incluso después de ser sobornadas. Recordaba las pequeñas cosas que ella decía. Volvía a preguntar cuando se le olvidaba. Estaba presente de una manera que la sorprendió. Una mañana, después de una noche particularmente larga, en la que Lucas había luchado contra las náuseas y no podía dormir, Emily llegó para encontrarlo sosteniendo una de las cartas que había estado escribiendo. Se la entregó sin decir una palabra. Ella se sentó a su lado y la leyó mientras él descansaba los ojos. La carta no era poética. No intentaba romantizar el pasado, ni suplicar perdón. Simplemente contaba la historia de un hombre que había elegido la ambición sobre el amor, y cómo esa elección le había costado años de algo que nunca podría recuperar. Le agradeció, no solo por presentarse, sino por no envenenar a las niñas con resentimiento, por permitirles verlo no como un error, sino como una posibilidad. Cuando terminó, había lágrimas en sus mejillas, silenciosas y lentas. No habló. Simplemente extendió la mano y tomó la suya. Él la apretó, débilmente, y por primera vez en mucho tiempo, no quedó nada sin decir entre ellos. Ese día, Emily trajo álbumes de fotos, no solo de las niñas, sino de su vida sin él. Cumpleaños, actuaciones escolares, disfraces de Halloween, primeros dibujos desordenados. Ella los hojeó con Lucas, señalando los pequeños detalles, el diente que Ava perdió demasiado pronto, la forma en que Grace siempre intentaba sonreír con toda la cara. Lucas estudió cada foto como si fuera una pista de un misterio que había estado demasiado ciego para resolver durante años. Las niñas llegaron más tarde, llenas de energía e historias sobre un concurso de arte escolar. Grace había ganado el tercer lugar. Ava había ayudado a otra compañera y le habían dado un certificado de amabilidad. Lucas se iluminó con cada detalle. Pidió ver los dibujos y sostuvo el papel arrugado como si perteneciera a un museo. Cuando Grace se subió a la cama a su lado y le puso un juguete en la mano, su zorro de peluche favorito, casi se derrumbó. «Puedes tomarlo prestado esta noche», susurró ella. «Me ayuda a dormir cuando tengo pesadillas». Lucas no se fiaba de su voz para responder,
así que simplemente asintió, agarrando el suave juguete con los dedos temblorosos. Esa noche, después de que las niñas se hubieron ido y Emily se quedó, Lucas le preguntó algo que no se había atrevido a decir en voz alta. ¿Crees que me recordarán bien? Ya no era autocompasión. Era la pregunta honesta de un padre que intentaba hacer las paces con los límites del tiempo. Emily lo miró, sus ojos cansados y llenos. «Recordarán tus ojos cuando sonreías», dijo. «Recordarán tu voz cuando les leías. Recordarán cómo apareciste cuando más importaba. Y si olvidan el principio, yo les recordaré en quién te convertiste al final». Lucas apartó la cabeza, pero no lo suficientemente rápido como para ocultar las lágrimas que le llenaron los ojos. En todos sus años de construir imperios, acaparar titulares y convertirse en alguien a quien el mundo admiraba, nunca se había sentido más conmovido que en ese momento. Una vez creyó que el legado venía del impacto, del poder, de la influencia duradera. Pero ahora entendía que el legado era algo mucho más tranquilo. Era una historia susurrada antes de dormir, una mano sostenida a través del dolor, un juguete de un niño ofrecido libremente, una mujer que se quedó, no porque tuviera que hacerlo, sino porque su corazón aún tenía la capacidad de perdonar. Esa noche, Emily se quedó hasta tarde. No hablaron mucho. No lo necesitaban. Lucas se dormía y se despertaba, y ella se sentaba allí, observándolo en silencio de la forma en que él nunca lo había hecho por ella cuando más lo necesitaba. Y aún así, ella se quedó. No para saldar cuentas, no para reescribir el pasado, sino para estar allí en los momentos que aún importaban. Porque a veces, el tipo de amor más poderoso no es el que nunca se rompe. Es el que se rompe y regresa más suave, más valiente y aún dispuesto. La salud de Lucas comenzó a declinar más notablemente en las últimas semanas de la primavera. Hubo un cambio en el ritmo de las cosas. Se cansaba más fácilmente. Su voz se volvía más suave y sus manos temblaban cuando intentaba sostener un bolígrafo o alcanzar una taza. La habitación del hospital, una vez llena de conversaciones tranquilas, dibujos y el sonido de pequeños pasos, comenzó a sentirse más lenta, más tranquila, como si el tiempo comenzara a preparar a todos para el adiós. Pero incluso cuando su fuerza se desvanecía, algo más se hacía más fuerte en su lugar, una especie de paz que solo llegaba después de que todo había sido despojado. Ya no luchaba contra la enfermedad o la verdad de sus errores. En cambio, se centró en lo que aún quedaba. Una mañana, Emily llegó para encontrarlo apoyado en la cama, pálido pero alerta. Sus ojos buscaron los de ella en el momento en que entró. Él sonrió y, a pesar de la debilidad de su cuerpo, su rostro se iluminó de una manera que le oprimió el pecho. Ella dejó sus cosas y se acercó, sentándose a su lado, su mano encontrando la de él sin dudarlo. «Esperaba que vinieras temprano», dijo, su voz ronca pero clara. «Hay algo que quiero hacer antes de que las niñas lleguen». Del cajón de la mesita de noche sacó un pequeño sobre gastado. Dentro estaban las cartas que había escrito, dobladas cuidadosamente y etiquetadas con el nombre de cada una de ellas. Ava, Grace y Emily. Se las entregó con cuidado, como si pudieran desmoronarse si las sostenía con demasiada fuerza. «No las escribí porque espere algo», dijo. «Las escribí porque merecen saber, con mis propias palabras, cuánto me cambiaron. Y tú mereces más que el silencio». Emily sostuvo el sobre cerca de su pecho, asintiendo una vez, incapaz de hablar, mientras el peso de lo que estaba sucediendo se hundía en ella.
Él cerró los ojos por un momento, luego los abrió de nuevo. Me salvaste, Emily, no solo por estar aquí ahora, sino por mostrarme que el amor no se trata de quién gana o quién se va. Se trata de quién aparece cuando es más difícil. Más tarde esa tarde, las niñas llegaron con coronas de papel en la cabeza y un puñado de flores silvestres que habían recogido en un parque de camino. Se subieron a la cama con una facilidad practicada, acurrucándose junto a él, contándole sobre su día, como si no estuviera conectado a máquinas, como si nada hubiera cambiado. Ava le colocó una de las coronas en la cabeza y aplaudió. «Ahora eres el rey», declaró con orgullo. Grace asintió solemnemente. «El rey bueno, no el tipo mandón como en los libros». Lucas se rió, y el sonido llenó la habitación de algo ligero, algo libre. Emily se quedó atrás, observando a sus hijas con el hombre que habían aprendido a amar, no porque fuera perfecto, sino porque lo había intentado, porque las había dejado entrar y nunca les pidió que cargaran el peso de sus arrepentimientos. En esos momentos, el pasado no importaba. El futuro era desconocido. Pero el presente, este momento, era suficiente. Cuando el sol se puso esa noche, proyectando una luz dorada a través de la ventana del hospital, Lucas le pidió a Emily que acercara a las niñas. Tomó sus pequeñas manos entre las suyas y las miró, sus ojos llenos de emoción. «Ustedes son mi corazón», dijo suavemente. «Ambas. Quiero que crezcan sabiendo lo orgulloso que estoy de ustedes. Cada día. Me han hecho valiente». Ava apoyó la cabeza en su hombro y Grace le apretó la mano. Emily se acercó, sentándose al otro lado de la cama. Él le extendió la mano y ella lo dejó. Se quedaron así por mucho tiempo, un tranquilo enredo de calidez y cercanía, rodeados por el zumbido de los monitores y el tenue aroma de las flores. Nadie lloró. No hubo nada trágico en ese momento. Solo amor, puro y sin filtros. En los días que siguieron, Lucas se quedaba dormido más a menudo. Dormía más tiempo. Hablaba menos. Pero nunca estaba solo. Emily y las niñas permanecieron a su lado, leyendo, hablando, simplemente estando allí. Cuando finalmente llegó el momento, no fue con miedo. Se deslizó suavemente, exhalando su último aliento con la mano de Emily en la suya y las niñas descansando a su lado, envueltas en mantas y amor. No hubo despedidas dramáticas, solo la promesa silenciosa de que viviría en historias, en dibujos, en recuerdos susurrados entre madre e hijas. Después del funeral, Emily llevó a las niñas a la playa, el mismo lugar al que una vez había ido sola a pensar, a llorar, a sobrevivir. Esta vez, trajeron las cartas de Lucas con ellas. Leyó cada una en voz alta mientras las niñas escuchaban, con los ojos muy abiertos y curiosos, tomadas de la mano contra la brisa. Sus palabras estaban llenas de dolor, sí, pero también de esperanza. Escribió sobre el coraje, sobre las segundas oportunidades, sobre cómo a veces las mejores cosas de la vida llegan después de que todo se ha roto. Les dijo que fueran amables, que fueran feroces, que amaran sin miedo. Emily miró al mar, el viento en su cabello, el sonido de sus hijas riendo mientras perseguían las olas, y sintió algo nuevo dentro de ella. No era el final, no del todo, pero era paz, el tipo que no viene de olvidar, sino de saber que diste todo lo que tenías. Había amado y había sido lastimada. Había criado a sus hijas con gracia. Y al final, había perdonado a un hombre que nunca pensó que sería digno de ello.
y al hacerlo, le había mostrado a sus hijas lo que el amor realmente significaba. Si les ha conmovido esta historia, no olviden dejar su like y compartir este video. Y si quieren ver cómo continúa este viaje, dejen su comentario abajo.